Hola amigos de Contexto. Bueno, la verdad es que hace días que estábamos por hacer este programa dedicado pues a un reconocimiento del gobernador del Banco Central, Valdés Albizu, Héctor Valdés Albizu, y su ratificación, por supuesto, por estos 2 años hasta el 2020 del presidente Danilo Medina. Pienso que la importancia que tiene la continuidad de esta política monetaria que comenzó Valdés Albizu pues ya hace 20 años, es lo que, lo he dicho muchas veces, de hecho es lo que ha mantenido el PLD en el poder. En este caso, este reconocimiento ha sido también ratificado o afirmado por organismos internacionales importantes como el FMI, el Banco de Inversión Oppenheimer, y en el país se dice que casi todos los empresarios y profesionales estaban incluso hasta preocupados por la dilación que hubo en este decreto. Es indudable que el gobernador del Banco Central ha hecho un hincapié muy importante en mantener el control de la prima del dólar, o sea, el valor en nuestra moneda. Hemos visto que sí ha habido un desplazamiento controlado y que a mí particularmente más del que yo quisiera, pero incluso todos estos organismos internacionales, más fijo el tipo de cambio. un poquito más fijo, sabemos que es difícil, pero incluso se dice que hay mucha controversia siempre alrededor de este tema, pero fíjate cómo todos estos organismos internacionales y posibles inversionistas e inversionistas que tenemos han dicho que el ambiente que hay de la macroeconomía en el país es positivo, las reservas internacionales y principalmente la estabilidad cambiaria. La estabilidad cambiaria, señores, es fundamental para el crecimiento y todo el que gana un sueldo tener pues con qué contar para pues vivir, sobrevivir o bien vivir, como sea que usted lo hace. Cuando se nos dispara la prima del dólar, cuando perdemos pues valor en nuestras monedas, la inflación es galopante, ya lo hemos visto en nuestro país, hemos sufrido esto y hemos visto que con Héctor Valdés Albizu ha habido un control de la economía y de la macroeconomía muy bueno, muy estable. Hemos visto el crecimiento económico también. El gobernador del Banco Central también se refirió al déficit del Banco Central diciendo que tenemos, bueno, pues que aunque es un gran problema que tenemos, hay un respaldo con las reservas internacionales y con los mismos bonos que ha emitido el Banco Central. No, es que ha emitido el Tesoro. El Tesoro, Hacienda, sí. Así es. Bueno, la ratificación del gobernador del Banco Central recientemente dispuesta por el presidente de la República por otro periodo de 2 años, la ley monetaria y financiera estipula que el gobernador del Banco Central, los miembros de la Junta Monetaria y el vicegobernador del Banco Central, que son los únicos funcionarios de la institución monetaria, que deben ser designados por decreto. Sí. El resto del personal es un asunto de administración interna del Banco Central. Debe hacerse cada 2 años. Sí. Si los miembros de la Junta, sí, los miembros, el gobernador y el vicegobernador, que hoy es vicegobernador hace ya bastante tiempo. Hoy en día hace 14 años, desde 2004, que la amiga Clarisa de la Rocha es vicegobernadora. Es vicegobernadora, sí, junto con sí, el gobernador Valdés. Y tiene bajo su mando, parece que importantes responsabilidades. Las responsabilidades del vicegobernador son las que le asigna el gobernador del Banco Central. Sí, pero parece que puede ser muchísimas. Parece que él confía mucho en ella. Evidentemente, si sí, ha sido ratificada tantas veces por eso mismo. El tema es que esta confirmación, hay muchas personas que lo ven por el récord de tiempo, que es importante también, pero yo creo que lo más fundamental es que confirma la importancia a nivel del Ejecutivo y a nivel del sector privado, de los sectores productivos, del aprecio que tienen por
la estabilidad macroeconómica. Y los organismos internacionales, que no dudo que juegan también un papel importantísimo, Claro que sobre sí. todo aquellos que son producto de la llamada era de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, organismos privados como los bancos Merrill Lynch, Bank of America, fondos de inversión como fondos Oppenheimer Sí. y otros más que han hecho público su satisfacción por este asunto, por la confirmación al menos 2 años más. Sí. Ojalá que sea más. Pero al menos 2 años más para seguir ocupándose de la política monetaria. Hay varios aspectos de la vida del amigo Héctor Valdés Albizu que son importantes poner de relieve. Héctor, siendo estudiante de economía, y le digo Héctor porque yo he trabajado con él, yo estuve muchos años en el Banco Central antes de ser gobernador, Sí. y nos tratábamos de esta manera. Pero el gobernador Valdés Albizu tiene prácticamente 48 años Eso leí en el Banco Central. en el Banco Central. Él entró siendo estudiante de economía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se graduó en el año 1970 por un concurso de oposición. Es decir, no fue que nadie lo trajo Sí. Sí. por otros criterios, sino que él fue seleccionado como se hacía en esos momentos con el personal por un concurso de oposición, siendo estudiante y entró por los rangos más los más básicos del Departamento de Estudios Económicos en aquel momento. Desarrolló toda una carrera que lo llevó de jefe de división, subdirector, director del Departamento de Estudios Económicos, ayudante del gobernador, que es un rango importante que había antes en los escalafones del Banco Central. Y posteriormente, cuando yo entré al banco en el año 86, hace ya 32 años, Héctor era director del Departamento de Estudios Económicos y subgerente de política monetaria y cambiaria. En esa condición se mantuvo hasta el año 1992, Sí. cuando el presidente Balaguer lo designó como administrador del Banco de Reservas. Y estuvo poco menos de 2 años, poco menos, Sí. como 1 año y 9 meses, 1 año y 8 meses, Fuera no del recuerdo exactamente, pero siempre muy vinculado al Banco Central, siempre, muy vinculado. Yo en ese momento era funcionario del Banco Central y me reunía semanalmente con él. Almorzábamos allá en el Banco de Reserva, que estaba todavía en Isabel la Católica. Sí. Es bajo su administración que se muda a la Winston Churchill. Y en el año 1994, en septiembre de 1994, el entonces presidente Joaquín Balaguer lo designa gobernador del Banco Central en sustitución de don Mario Ruiz Vitini. Sí. En ese momento, si contamos desde 1994 a la fecha, con el interregno que hubo entre 2000 y 2004, esos 4 años, todos esos años, 6 años primero, hasta hoy 14 años más que suman 20, Sí. el gobernador Valdés Albizu se ha mantenido a la cabeza del Banco Central. Solo estuvo fuera el periodo de Hipólito. El periodo de Hipólito Exacto, Mejía. el periodo de Y ya vimos lo que pasó. Y ya vimos que lo que pasó. De hecho, en el 94, cuando tomó el mando del Banco Central, tengo aquí el dato de que la inflación era de un 14.31% y al año siguiente, bajo su gestión, ¿verdad?, se logró bajarla a un 9.22%. Y el crecimiento del Producto Interno Bruto pasó de 2.6 a un 5.7. Sí. O sea que es un dato interesante. Sí, lo importante de esto es que Héctor Valdés es un economista, especialista en economía monetaria
y en banca central. Sí. La especialidad no solo viene por los estudios formales, donde él también hizo estudios en Chile y en la sede en Washington del Fondo Monetario Internacional a los inicios y durante su carrera en el Banco Central como técnico, sino de su experiencia. No hay nada, y se lo digo yo que estudié en universidades europeas y en algunas norteamericanas, no hay nada como la experiencia del trabajo in situ. Y esa experiencia de conocer el sistema financiero, de conocer el funcionamiento de la política monetaria, de saber qué estímulos o qué desestímulos se deben tomar en algún momento, el control de crisis financieras como la del Banco del Comercio. A Héctor Valdés le explotó en sus manos una crisis financiera del segundo banco más grande del país. Y eso ni se notó. Sí. Ni se notó. Es decir, el Banco Central intervino, asumió la administración del Banco del Comercio, lo administró por un tiempo, delegó en el entonces gerente técnico, después vicegobernador Luis Manuel Piantini, sí, la gestión del Banco del Comercio. Y una vez el banco recuperado, hizo una licitación y se le vendió al que hizo la mejor oferta, que fue en aquel entonces un pequeño banco que se convirtió en grande, que se llamaba Banco Intercontinental, Baninter, sí, y que con la absorción del Banco del Comercio y los activos del Banco del Comercio creció muy aceleradamente, además de otras prácticas también, creció muy aceleradamente. Durante todos estos años, primero 6, después hasta ahora 14, la administración de Valdés no es que ha navegado en un mar sin olas ni tormentas. Claro, como es la vida, como es la economía. Como es la economía. Por ejemplo, la crisis financiera internacional 2007-2008 claro, la vivió. Asumir el Banco Central todavía con la crisis financiera nuestra de 2003-2004 ha sido uno de los grandes logros de su gestión. Que pueden decir, bueno, es que ahora se debe más. Pero vamos a ir a la pausa y vamos a ver cómo eso se ha gestionado y cómo las Casandras que decían que el país iba a colapsar y se lo iba a tragar un leviatán, no ha pasado. Volvemos. La coordinación entre la política fiscal y la política monetaria, así como el choque de oferta positivo derivado de favorables términos de intercambio, principalmente por los precios del petróleo, que durante un gran periodo del año estuvieron en baja, y de otros insumos básicos importados que han propiciado una senda de crecimiento con estabilidad macroeconómica. Al analizar el crecimiento económico por sectores, nos encontramos que el sector agropecuario tuvo un crecimiento de 9,6%. Bien, amigos, ahí veíamos como un ejemplo, no tiene nada que ver con la coyuntura actual. Ese es un video del año pasado, del 2017. Pero es un ejemplo de cómo se ha hecho una costumbre en el gobernador del Banco Central de informar trimestralmente los resultados de la economía dominicana, en algunas ocasiones semestral y al final un informe de fin de año del comportamiento de la economía y de la información que recoge el Banco Central a través de sus departamentos de estadísticas económicas que muy asentados en el país, en lo que es la medición de la economía dominicana. Y como sabemos que
la economía es muy sensible a todas estas cuestiones que pueden darnos pues confiabilidad. Sabemos que la economía reacciona y esto también es parte que ayuda. Cuando vemos que pues los actores ven que estamos creciendo, que hay confiabilidad, que va bien, esto influye mucho en nuestro desarrollo económico. Es así. Yo decía en el segmento anterior que el caso de Héctor Valdés Albizu es un caso, diríamos, que ha marcado una época. Yo que fui funcionario del Banco Central por varios años, que comencé mi carrera profesional ahí, yo conocí en aquellos años 80 lo que eran los herederos de otro gran gobernador. Quizás en la historia del Banco Central ha habido dos grandes gobernadores, Diógenes Fernández y Héctor Valdés Albizu ahora. Que fue el segundo que más duró en el Banco Central. Ya hoy lo rompió el récord. Sí, no, por supuesto, por eso te digo el segundo después de Valdés Albizu. Duró 13 años en la gobernación del Banco Central, desde 1963, designado por el entonces presidente Juan Bosch, hasta el año 1976, cuando fue sustituido por el señor Periche, por el presidente Balaguer, hasta que terminó su mandato en 1978. La estabilidad de estos dos gobernadores ha creado algo que yo insisto que es fundamental para entender el manejo de la política económica en nuestro país, que es lo que yo llamo un cuerpo técnico de mérito, o en otro sentido una meritocracia. Es decir, usted sigue en el banco en la medida que usted tiene méritos, que usted se forma, que usted hace cursos, que usted demuestra de que es un buen técnico, y no porque usted me cae bien o porque usted me cae mal o porque usted hace tal o cual cosa. Y se han formado, en el caso de esta gobernación de Valdés Albizu, muchos doctores en economía que lo ha formado el propio Banco Central, PhD como se llama en inglés, lo cual fortalece cada vez más la capacidad técnica del Banco Central de mostrar resiliencia ante choques económicos no controlados por el Banco Central, que pueden ser choques financieros externos, choques de precios externos o choques internos económicos también, de huracanes o de caídas de producción en un momento determinado, que no lo puede prever todo el organismo monetario. Esta capacidad de crear un cuerpo interno de mérito dentro del Banco Central solo se vivió en el periodo de Diógenes Fernández. Y cuando eso se abandonó, a partir del 76, del 78, del 80, del 82, cada año que digo de esto es un gobernador distinto. Y entonces cambiaban los funcionarios. Cambiaban funcionarios, comenzó, no inmediatamente, pero comenzó a meterse la politiquería. Yo la vi dentro del banco. Cancelen aquel que es PLDista, cancelen aquel que es reformista, cancelen. Es decir, de ser una entidad eminentemente técnica y de mérito, las vinculaciones, ya sean familiares o personales de alguien, recaían como si fuera una maldición. Y se cambiaban funcionarios también de esa misma manera. Yo recuerdo cuando yo entré, todavía quedaban muchos funcionarios de la era de Diógenes Fernández. Entre ellos Héctor, pero también muchos otros más, Maritza Amalia Guerrero, Gladys Santana, en fin, habían una playa de Opinio Álvarez Betancourt, en fin, hay una gran cantidad que ahora no recuerdo todos a sus nombres, que venían de esa tradición. Al romperse la tradición, también sufrió el Banco Central. También sufrió el Banco Central. Y por lo tanto sufrió las decisiones de política que tomaba el Banco Central en ese momento. La gran crisis financiera que se vivió aquí
en el año 90, no sé si se recuerda la crisis de la financiera. Sí, que no había gasolina. La quiebra de financieras y bancos que hubo. Sí, que coincidió con el Banco Universal, que coincidió con la crisis también. Quebraron cientos de financieras que se habían creado sin regulación. Sí. En todo este proceso, yo tengo que reconocer que, a pesar de que no duró tanto tiempo, hubo un gran gobernador que recuperó mucho las políticas en el Banco Central y ayudó un poco a estabilizar la coyuntura en su momento, que fue el licenciado Hugo Eliani Curi. Sí, sí. Hugo Eliani lo que tuvo fueron 2 años, pero realmente fue un gran gobernador. Le tocó un periodo sumamente difícil. Y ahí Valdés, entre otros, pero Héctor Valdés fue una de las personas que técnicamente bueno, él fue que lo hizo subgerente de política monetaria y cambiaria, conjuntamente con director del Departamento de Estudios Económicos, que después se dividió en programación monetaria y estadísticas y el Departamento de Estadísticas Económicas. Sí. A partir del 2000 se cambia la gobernación del Banco Central. No es que haya ningún pecado en cambiar un gobernador, pero que sea dentro de este orden de mérito, que no se traigan políticos, claro, que no se tomen decisiones de naturaleza política. Además es un puesto muy delicado. El de gobernador y de los miembros de la Junta también, sí. Miembros de la Junta Monetaria. Entonces, en el 2000 viene esta situación, se presenta una crisis financiera, en parte producto de la política económica de los primeros 2 años del gobierno del presidente Mejía, en parte la mala regulación de las entidades financieras y finalmente la tardanza en reaccionar ante... Fueron 2 gobernadores que estuvieron durante Hipólito, ¿verdad? Bueno, Frank Guerrero Prats y Eloy Malcún. Frank viene del banco, sí. Venía del banco, aunque había estado fuera unos cuantos años, 3 o 4 años. Pero en el caso de Eloy Malcún nunca había pasado por ahí. Pero estuvo en organismos internacionales. Pero no en el Banco Central. Sí, no, tú puedes estar en la OPS, claro, o en la organización de la FAO, sí, pero el Banco Central es otra cosa. Claro, totalmente. Entonces, distinto. Ahí fue que vino el colapso de Baninter, del rescate bancario, claro, que fue el desastre mayor que ha habido en los últimos 20 años del país y que todavía estamos heredando eso. Y eso se ha manejado con mucha responsabilidad del Banco Central, de mantener, primero, la refinanciación. El Banco Central era más de 105 mil millones al inicio de la gestión de Héctor en el 2004, más de 105 mil millones de certificados emitidos por el Banco Central, bonos del Banco Central, sin un programa de recapitalización. No, y a unos intereses en aquel momento... 60. Sí, terrible. Y a una semana. Eso se baja, sí. Entonces se ha ido ampliando el plazo y bajando las tasas de interés de esos certificados, pero evidentemente en la medida en que el Estado, el gobierno central, no asume el costo fiscal de esos certificados, no hay un desmonte de los mismos. Aquí hubo gente, de hecho economistas que hoy son muy apreciados en el gobierno, que se pasaron del 2004 al 2008 diciendo que esto iba a ser un desastre, que esto iba a quebrar, que este país se iba a ir a... Todavía hay algunos que lo dicen. No, pero... En esa época ahora más. No lo dicen. Yo estoy... Había un programa que se pasaba 3 horas diarias, sí, preconizando que mañana saquen su dinero de los bancos, sí, saquen su dinero del Banco Algo que Central. Pudo haber traído una catástrofe nacional. Porque y no lo pasó. No se le hizo caso, se siguió con una política constante y no pasó nada. Al contrario, se ampliaron los plazos. Hay un problema que queda y es el stock de certificados, claro, y el costo de refinanciar eso, que debe ser asumido por el Estado mediante una política de transferencia de recursos fiscales al Banco Central, que se hizo mediante una ley de capitalización en el 2006, pero la cual ha tenido un cumplimiento parcial. Y no se ha vuelto a renovar esto. Se terminó la ley de capitalización. Por eso se terminó, no se ha vuelto a renovar. No se ha vuelto a renovar. Es decir, terminó en 2017, terminó el año pasado.
pero se está pendiente de volver a discutir, y el Banco Central ha anunciado en varias ocasiones que está discutiendo con el Ministerio de Hacienda una nueva ley para recapitalizar el banco y asumir este tema. Mira, Julio, aquí tengo también este dato que busqué, que Héctor Valdés Albizu es el segundo gobernador con más tiempo en el cargo en el mundo, después del gobernador del Banco Central de Inglaterra, que fue del 1920 al 1944, que fue Colette Norman. Realmente, bueno, 22 años, que es lo que él va a durar. Y después estuvo, después de... Bueno, pues estos fueron seguidos. Sí, seguidos, pero sí, estos fueron de seguidos. Sí. Pero después está Héctor Valdés Albizu y luego le sigue Alan Greenspan, que recordemos. De 17 años. Exacto, que pasó también igual que Valdés Albizu. Lo que pasa es que fueron corridos. En este caso, Valdés estará por lo menos hasta el 2020. Sí. Si sigue es otra cosa. Sí. Pero por lo menos hasta el 2020 estará 16 años corridos. Sí, volvemos en un próximo segmento. Si nosotros buscamos el salario de esas personas, que lo tenía por aquí, en promedio no llega a 8.000. Una persona ganando en promedio 7.500 no puede cubrir 13.000. Lo que va a pagar es endeudarse, coger prestado al 20%. Tú lo tienes. Por ejemplo, el salario mínimo en el sector público son 5.117,50. El salario mínimo en las grandes empresas de este país, son 12.873. No cubre tampoco el quintil 1. Las medianas empresas son 8.850 lo que ganan. Y la pequeña 7.843 y las de zona franca 7.220. El promedio, siendo siendo muy generoso, anda en términos de 8 en promedio. Pero el quintil 1 son 13.022.8, o sea, la del quintil 1, la lo que menos ganan, y lo que ganan son 7, es decir, menos de la mitad. Y el promedio nacional de la canasta son 28.221.02. De los 5 quintiles son 28.000. Pero nadie pretende que el quintil 1 gane para cubrir los 28.000, sino para por lo menos cubrir el quintil 1. Y el quintil 2, las personas que están ubicadas en ese quintil, y así sucesivamente. He escuchado en más de una oportunidad decir, no, porque la canasta familiar son 28.000, sí, pero de los 5 quintiles. Ahora, si tú lo divides por quintiles, el quintil 1 son 13.022. Pero ¿cuánto gana lo del quintil 1? 7.000. ¿Cuánto gana lo del quintil 2? Que son 18.528 el quintil 2. No, tiene que trabajar el papá, la mamá y un hijo. Y todavía no le alcanza. Porque cualquier subida de precio disloca el tema de la familia. Una persona que gana 7.000 pesos paga 3.000 pesos de casa. Y tiene que transporte, comida, y además vive en una chocita con una habitación y una salita y una cocinita, y se le enferma un niño y entonces tiene que salir a la calle a buscársela como un toro, porque no lo va a dejar morir de la fiebre. Y esas son las cosas que nosotros debemos concentrarnos, en que este crecimiento se derrame. Si se derrama, los más beneficiados, ¿saben quiénes son?
los que producen, porque va a haber más demanda y más gasto y más inversión, y se va a producir más, y eso va a mejorar, va a redundar en beneficio de toda la sociedad. ¿Eh? Y más paz social, y menos gente que te roba el celular. Me dijeron que yo había dicho que todos los pobres eran delincuentes, y yo respeto eso, porque todo el mundo tiene derecho a hablar, pero y todos tenemos derecho a expresar lo que uno siente, y realmente cuando uno ve las estadísticas hablan por uno. Bien, amigos, ahí veíamos una intervención que yo siempre destaco mucho del gobernador Valdés, que no solo es un técnico frío, que toma la cifra, como recientemente ha dicho la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, que en algunos países como España e Italia la gente vive demasiado. Estoy como sugiriendo que se mueran antes, con relación al tema de las pensiones. Sino este aspecto en que hace mucha insistencia. Yo creo que es el único funcionario que toma ese tema de la distribución de la riqueza a través de la mejoría salarial. No puede ser un país donde tengamos 7 o 8 salarios mínimos. Y de esos salarios mínimos hay uno que sea de 5,000 pesos y otro que sea de 12,000, que son insuficientes. Pero eso, el hecho que lo ponga de relieve un gobernador del Banco Central, es decir, no es el ministro de Trabajo, no es un político del Parlamento, del Congreso, no, es el gobernador del Banco Central. Es parte de su discurso y de política. Él ha sido muy insistente en esta parte de que indudablemente los sueldos mínimos en nuestro país no alcanzan para la canasta familiar. Bueno, ellos calculan la canasta. Claro, ellos por lo calculan. quintiles. Porque lo que él estaba diciendo ahí, el quintil 1, que es el más bajo, tiene una canasta de 13,800 pesos, pero hay salario promedio de 8,000. Claro. Entonces, ¿cómo van a vivir? Si no llegan casi al 50% de un poco más del 50% de la canasta familiar. ¿Cómo puede vivir así una persona o una familia? Entonces, hay un tema que el crecimiento económico muy importante y que se sostiene en esas políticas de estabilidad, de confiabilidad, de un sistema financiero bien manejado, bien supervisado, sólido, donde el Banco Central juega un papel fundamental, de una política monetaria que tiende al control de la inflación, está basada en metas de inflación, y la parte de cambiaria, eso es un elemento que se maneja dentro de esa... Es el que más se ve, vamos a decir, pero es un elemento más. No, pero es más importante la inflación. Sí, claro, pero... Es más importante la inflación, porque si tú tienes una inflación muy alta, el tipo de cambio se te va a ir para arriba. Y viceversa. Si tú tienes una inflación controlada, que es lo que tú puedes controlar con política monetaria, tú vas a tener un tipo de cambio controlado también. Sí, y viceversa también. Controlado en el sentido de que sus vaivenes no sean muy bruscos, porque aquí el tipo de cambio se vive ajustando, no es un tipo de cambio fijo. De hecho, aquí en promedio hay un tipo de cambio ajustado entre un 2 y un 3% cada año, lo cual le va en consonancia con la meta de inflación, que es 4 más o menos 1. Es decir, puede ser 3 como puede ser 5. Entonces, este aspecto del manejo de todos los elementos de incidencia de la política monetaria a nivel de la estabilidad macroeconómica, pero de propugnar ahí, en esas conferencias que él da en el Banco Central, pero también en auditorios empresariales. El baile dice, señores, hay que hacer un esfuerzo, ganen menos. Que es muchísimo lo Además que fue como él mismo subrayó en este pequeño video que vimos, que es que esto se traduce en riqueza para los que producen en nuestro pais. No, y en probable inestabilidad social. No, la paz social es fundamental. Pero es entonces, que además tú tienes un de país eso, donde hay una insatisfacción. Además de eso, se va a mover más dinero en la calle y va a haber más demanda. Además es la teoría keynesiana de que si tú mueves la economía con más salario, con más empleo,
tú vas a tener más producción. Bueno, pero fíjate que la crisis de Estados Unidos se salvó, se atacó así, poniendo dinero a rodar en la calle precisamente para que la gente comprara. Entonces es el mismo, vamos a decir, postulado. Si nuestros obreros ganan más, van a poder comprar más cosas. Entonces Los se va a mover la trabajadores en economía. general. Sí, Es claro. decir, los consumidores, la clase Y eso que media. han subido, por ejemplo, los sueldos de zona franca subieron hace Sí, pero son todavía insuficientes. Sí, lo que pasa es que se sube muy poco, pero si se hace, si se va subiendo paulatinamente, porque tampoco Aquí puede hay ser de que la tomar noche a una la medida mañana. que yo siempre lo he dicho. Primero, hay que unificar el salario mínimo. No puede ser que haya 7 salarios mínimos. No puede ser. Porque cuando dicen, no, las empresas con capital hasta 3 millones tanto, las empresas con capital hasta 10 millones tanto, la empresa con capital de tanto, a partir de ahí tanto, la zona franca tanto, pero cuando tú vas a comprar, Sí, es el mismo. te dan precios distintos Sí, o un solo precio. un solo precio. Entonces, la reproducción de la fuerza de trabajo no tiene nada que ver con el capital Pero de la esto tiene que empresa. hacerse un plan, tiene que hacerse paulatinamente. Yo no creo que se pueda hacer de un solo golpe, porque la economía sufriría, pero hay que... ¿Por qué sufriría? Bueno, porque hay empresas que entonces van a tener que despedir No, empleados. hombre, eso no Sí, Julio. así, no. Pero la cuestión es que se haga, que se comience, que se legisle para esto. Aunque Exacto, sea, que se claro, tomen medidas. claro, aunque sea a un término medio, pero si no iniciamos este proceso, pues siempre vamos a tener los 7 salarios mínimos. Así es. Bueno, vámonos a la pausa y volvemos con este tema. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, licenciado Héctor Valdés Albizu, fue galardonado con 2 importantes premios de parte de prestigiosas revistas internacionales especializadas en temas de economía y finanzas, siendo estos el Global Finance Central Banker Report Card, grado A, de la revista Global Finance, el cual fue otorgado a tan solo 4 gobernadores o presidentes de bancos centrales de la región de América Latina y el Caribe, y el gobernador del año para la región del Caribe, otorgado por la revista Global Markets. El galardón de la revista Global Finance a Valdés Albizu es el resultado de una evaluación que abarca un excelente rendimiento en sus funciones como gobernador del Banco Central de la República Dominicana, y se debió al éxito obtenido en áreas tales como el control de la inflación, metas de crecimiento económico, estabilidad monetaria y administración de las tasas de interés, entre otros. El segundo galardón, otorgado por la revista Global Markets, reconoce a los gobernadores y ministros de finanzas a nivel mundial que se han destacado por sus aportes y contribuciones a un excelente desempeño económico de sus respectivos países. Estas premiaciones tuvieron lugar en el transcurso de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial, celebradas del 11 al 15 de octubre de 2017. Les invitamos a ver la nota completa en nuestra página web www.bancentral.gov.do y en las redes sociales Twitter, Facebook, YouTube e Instagram con el identificador Banco Central RD. Bien, amigos, ahí veíamos esta nota del Banco Central que daba la información de unas premiaciones que recientemente tuvieron lugar en el marco de las conferencias del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial en Washington, en las cuales el gobernador Valdés fue galardonado con premios como uno de los mejores gobernadores de la región y el mejor del Caribe y de Centroamérica. Esto se traduce al país porque así como pues fue galardonado en la persona de Héctor Valdés Albizu, quiere decir que nuestro país está trabajando para poder no solamente los que estamos aquí vivir mejor, sino atraer inversión extranjera
y esto nos favorece mucho a nuestro diario vivir, señores. Los números no son números fríos, todo ese crecimiento económico que a veces se dice, bueno, pero ¿y cómo lo veo yo en mi bolsillo? Bueno, usted se imagina, si usted no lo vio en su bolsillo, si no estuviera creciendo, ¿cómo se va a ver? De manera que todos estos premios nos satisfacen mucho porque es que la población se beneficia directamente de una buena gestión, como ha sido la del gobernador del Banco Central. Sí, no sé, yo insisto en un tema y es, nadie es imprescindible. No, claro, nadie es imprescindible. Nadie es imprescindible, pero mientras los que están lo hacen nosotros bien, hemos tenido la suerte, en el caso de Dominicana, de tener una gran estabilidad en la gestión del Banco Central, que ha sido fundamental desde el 2004 en adelante y entre el 94 y el 96 y el 2000, en las tasas de crecimiento sin inflación que ha tenido la República Dominicana. Evidentemente, el gobierno central, las políticas fiscales, las políticas expansivas, las políticas de distribución de ingresos que se han venido aplicando paulatinamente, con excepción del bache que hubo entre el 2000 y el 2004, hay que decirlo porque es la verdad. Sí, tuvimos una caída brutal del crecimiento en medio de un contexto internacional favorable, porque lo que estaba la economía mundial era creciendo, y una inflación que llegó casi al 60% y una devaluación brutal del tipo de cambio. Es decir, hubo una crisis financiera que se llevó casi el 15% del Producto Interno Bruto del país por mala supervisión, malas decisiones en el propio Banco Central y en el gobierno central, que obligó a la entidad monetaria a rescatar a todos los depositantes contra la ley monetaria, porque la ley monetaria decía 500,000 pesos máximo, y según las informaciones que yo tengo, con eso se hubiera rescatado más del 90% de los depositantes, y no había habido el costo monetario que hay hoy, porque en realidad fueron los grandes depósitos los que hicieron el gran daño. Y entonces, a partir del año 2004 de nuevo, se retoma la senda de la institucionalidad, del mérito en el Banco Central, del reconocimiento a su personal, del entrenamiento, de las buenas prácticas y las buenas políticas, y hasta el punto que hemos llegado en el día de hoy. Bueno, yo creo que a todos nos conviene en el país, yo estaba segura que iba a ser ratificado, segura entre comillas, porque, verdad, uno no sabe, pero nos conviene a todos que haya un equipo como el que ha habido en los últimos años, no solamente el gobernador Héctor Valdés Albizu, sino un equipo... Clarisa, Ervin, que es el gerente general. Joel Santos. Joel Santos. Todos estos directores del banco, que como tú muy bien dices, han sido formados por el banco, han ido creciendo en el banco, y pues es un equipo que trabaja de la mano. Y nosotros como ciudadanos, pues los felicitamos. Invitamos a todos los funcionarios públicos a hacer una labor pues dedicada, con entrega, con honradez, con afán de beneficiar a lo que es el pueblo dominicano, que tanto lo necesita a todos nosotros. Se nos acabó el tiempo. Se nos terminó el tiempo, Julio. así es, pero pienso que la decisión del presidente Medina ha sido una decisión acertada, que da certeza, valga la redundancia, a la conducción económica en el país y a los agentes económicos del país, de que las políticas apropiadas se seguirán manteniendo por lo menos hasta el año 2020, cuando tendría o que ser renovado o sustituido. Bueno, veremos hasta entonces, señores. Hasta la próxima.